los ojos. Y sigues mirando y dices, hay más. Y todos me miran. ¿Qué va a decir este hombre? A ver, Anita, ponme la portada, a ver qué nos dice hoy el Señor en esta mañana. Wow. Wow. Creo que me tenía que quedar un ratito quieto aquí al lado de la cámara, ¿no? Me ha dicho mi hijo. ¿Así está bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Salgo guapo? Vale, fantástico. Si tu corazón está aforado, recuerda, Dios mostrará sus puñetas. ¡Wow! Puñetas. ¡Wow! Aforado. Es una palabra que se está utilizando mucho hoy en día por aquellos que, de una forma u otra, quieren no dar cuentas de sus responsabilidades, ¿no? Si me aforo, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. Pero claro, eso cuando hablamos de jueces del mundo, que están limitados. Pero cuando hablamos del juez de Dios, luego saldrán las puñetas, pero os adelanto, ¿eh? Muchos ya sabéis lo que son, ¿no? ¿Cuántos saben lo que son las puñetas? Algunos porque se lo he comentado, porque claro, cuando han escuchado puñetas he dicho, ostras, ¿qué va a contar este? Exactamente son las salvaguardas de los puños de las togas de los jueces superiores y de los fiscales. Y cada uno tiene una puñeta diferente en función a lo que tiene que juzgar. Creo que ahora ya se entiende, ¿no? Que Dios mostrará todas sus puñetas. Nadie quedará exento de ser juzgado por cualquier acción que haya hecho. Por eso quiero que en esta mañana podamos pensar, si tu corazón está aforado, ¿quién será tu juez? El versículo es práctico, el teléfono lo reconozco, porque con la Biblia cuando tienes que buscar y en un clic aquí dominas la Biblia prácticamente muy bien. Forma parte del capítulo 5 de Mateo, que explica, 5:28, perdonad, que explica pues el sermón de los sermones, el sermón del monte, las bienaventuranzas, un apartado donde dice y habla de su ley, y hablaremos de esa elevación de esa ley, y posteriormente cómo finaliza pues con bendiciones, ¿no? También. Pero yo me he centrado en el 28 y voy a desglosar el versículo 28. Y espero que a priori, pues, aunque no parezca para un día 3 que empezamos el año, pues un versículo para iniciar este año o que nos dé un proyecto para arrancar el 2026, quiero dejarlo para final, que lo decidáis vosotros, a ver qué pensáis. O lo podemos compartir al finalizar la predicación y el culto. ¿Qué dice Mateo 28? Mateo 5, 28. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. No sé si el versículo, si el título desafía o si desafía el versículo. Yo creo que la palabra de Dios siempre nos desafía, ¿eh? La verdad que sí. ¿Y por qué he escogido esto? ¿Por qué el Señor me ha hecho coger esto? También os lo explicaré. El título es intencional, como os he comentado. Pensemos en el comportamiento actual de los hombres y mujeres que viven los tiempos que corren, donde parece que todo se rige por un absurdo e incomprensible proceso del hombre por satisfacer el alimento de su soberbia, esquivando cualquier responsabilidad de sus pensamientos sin medir el juicio que a todos nos espera. No importa lo que Dios diga y dónde pueda escudriñar y llegar. El hombre vive ante una realidad confusa
y alejada del pensamiento de Dios, donde el prójimo es la presa y la victoria es satisfacer su codicia. Es por ello que los seguidores de Dios no estamos exentos de la codicia sobre el prójimo o sobre ídolos creados, siendo adúlteros carnal y espiritualmente. Todos tenemos una condición pecadora y si no vamos con humildad a sabiendas que Dios es nuestro juez y nuestro Salvador, estaremos alejados de Él y perdidos. Con esta introducción espero poder dar arrojo de luz a lo que el Señor puso en mi corazón. ¡Guau! No os puedo decir que me emociono con un resfriado, aunque lo llevo, pero es que esto me toca, de verdad. Siendo sincero, estoy en un proceso donde Él me mostró mi condición pecadora. Me ha tocado poner hilo y aguja en mi corazón adúltero, en mi corazón que no estaba en sus leyes. Por eso la persona que veis aquí delante no viene con aires de grandeza. De todos vosotros, el más pequeño. Como siervo, el más, ¿cómo? Inútil. Amén. El texto no dejó de bombardearme. Era una bomba tras otra. ¡Pam! ¡Pam! ¿Quién soy? Su hijo adoptado. ¿Y qué lejos estoy de él? Mi condición pecadora y adúltera. No quiero por ningún momento obviar la literalidad del versículo, siendo una exhortación a deseos impuros entre hombres y mujeres. Y voy a poner un ejemplo un poquito tonto, pero creo que me conozcáis, que lo entendáis. Un tornillo que tiene una rosca no se puede ir a buscar a otras tuercas, ¿no? ¿Lo entendemos o no? Un tornillo como yo que tiene una tuerca no puede ir a buscar otra tuerca. El texto es literal. Ni el tornillo puede ir a una ferretería a buscar otras tuercas, porque ya tiene una. ¿Os imagináis una tuerca que tenga un catálogo donde está mirando tornillos cuando tiene uno? Uy, este tornillo, qué bonito que es. Uy, este tornillo, si me enrosco un poquito con él, ¿no? Habla literalmente de esto, ¿no? En esta metáfora que os he hecho. ¿Se me entiende? ¿Sí? ¿Alguien ha entendido el tornillo? ¿Que le hago rosca? Los que hemos trabajado en el sector del metal sabemos muy bien, ¿no, Rodolfo, lo que son los tornillos y las tuercas, ¿no? Y a veces algunas se pasan de rosca. Y entonces está el problema, que ya no sirve. Y alguien ha de volver a hacer ese hilo para que ese tornillo tenga y vuelva a tener sentido. Me he tomado la licencia de hablar desde una posición más profunda, tomando como presente lo acontecido en el libro Juan 8, del 3 al 11. Hay muchos pasajes bíblicos que he introducido para dar veracidad al texto, pero como los vais a tener en los apuntes, y si alguien quiere luego le puedo transmitir la predicación, que no hay ningún problema, por escrito, o si no, la volvéis a escuchar por el audio. Pero yo os voy a resumir en cierta forma lo que pasó allí. La mujer adúltera debía ser lapidada, o sea, morir a pedradas. Es un texto literal, es un hecho específico y detallado, pero Jesús detiene dicha ejecución y pone en jaque el corazón de todos aquellos que tenían la piedra. Y una vez que pone en jaque el corazón de todos ellos, les dice, seguir. Una vez examinaron sus corazones, todos se marcharon. No quedó nadie. La ley era clara.
pero para sentenciar ley hay que estar limpio. ¿Y ante la ley quién está limpio? Yo os he confesado que no. Ante la ley el único que está limpio es Dios, porque Él es la ley. Él la puede cumplir porque la ley es su propia palabra. Es Él mismo. Es un atributo de nuestro Dios. Es la ley perfecta. Ante este atenuante que genera un precedente, y volviendo al versículo en cuestión, soy consciente de que el texto es literal y habla de deseos impuros de un hombre hacia una mujer y viceversa. Pero mi pregunta es, ¿por qué señalar a un determinado colectivo de personas que han podido caer literalmente en este pecado y hacer de ellos chivos expiatorios? Es más, les podíamos ofrecer que levantaran la mano, ¿no?, para ser más crueles. Pero yo tengo una propuesta. ¿Y si nos ceñimos todos en valentía, en lo que esconde nuestro corazón? ¿De qué pasta es nuestra codicia? ¿Acaso somos diferentes? ¿Acaso la Biblia no está plagada de adulterio espiritual de los hombres, como diferentes profetas vivieron en primera persona el asedio de un pueblo porque en sus corazones había adulterio y estaban alejados de Dios? Incluso uno de esos profetas tuvo que casarse con una mujer adúltera o de condición adúltera para que el mismo profeta supiera el dolor que estaba pasando Dios con su pueblo. El versículo en cuestión no detalla un suceso puntual, refiriéndome a Mateo 5:28, ni en un lugar en concreto. El versículo también habla del hombre y de la mujer, cuyo origen remonta desde el Antiguo Testamento. Codicia, dando lugar al pensamiento del hombre vinculado al pecado que lleva al corazón a su bajeza moral. Pero también habla de un ser supremo e inigualable, ¿cómo quién? Como Jesucristo. El texto habla de Él porque es Él el que habla en el versículo. Parto por analizar el versículo desde un adulterio espiritual, referente a una ofensa directamente a Dios, donde toda la humanidad se vea reflejada en su condición de pecado. Y por ende nadie está libre de pecado, que nos llevan a un declive en nuestros actos repugnantes ante Dios. Todos pecamos, y por desgracia los hijos de Dios pecamos, y a veces pecamos mucho. Todos tratamos de poner cortinas en nuestros corazones. Yo sufro un asedio en mi comedor, los que habéis ido a mi casa lo habréis visto. Tengo unos lagrimones en las ventanas por culpa de la condensación. Y le dije a mi mujer, pon unas cortinitas, así no se ve, ¿no? Y mi mujer me dice, es que se engancha el moho en la cortina también. Y esto es lo que hacemos en nuestros corazones. Ponemos cortinas en nuestros corazones, pero claro, viene Dios que tiene por virtud de retirar esas cortinas y vernos tal y como somos. Seguro que observamos nuestro ombligo y nos vemos, que nos gusta vernos, Nos daremos cuenta de qué cosas no agradan a Dios y entenderemos lo que Dios quiere que arranquemos de nuestro corazón, cualquier atisbo de soberbia que tengamos. Voy a compartir 5 puntos y los desarrollaré a medida que sean mencionados. El primer punto, me ha gustado que sea Él, ¿por qué no? El actor principal es Jesucristo. Merece ser el primero. Creo que es importante empezar por Él. Jesucristo es el que habla en primera persona, es el Hijo de Dios. Y aparte de entregar su vida y posterior resurrección por nuestros pecados, es el único que tiene toda la autoridad, como dice Mateo 26:18. No vino para anular la ley, más bien vino para darle altura, que el hombre deba entender ir a la raíz de nuestro pecado. No solo son las acciones, sino que también nuestros pensamientos. Él es el indicado, pues Él es Dios, una de las 3 personas de la Trinidad,
puro, sin mancha. Su humildad se manifestó en su entrega sin precedentes por la comunidad. El mismo Padre lo elevó a lo más alto, dándole un nombre sin igual. La promesa del Antiguo Testamento hecho carne. Cumplió la ley, o sea, su palabra, para darnos a conocer el significado de la misma y su juicio en un tiempo breve que todos deseamos que Él venga. En Él habita toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2, del 9 al 10. Y como dice el versículo 10, la cabeza de todo principado y potestad. Él es el juez verdadero junto a su Padre. Juan 8, 16. Y aquí os lo digo, si llevara toga, en los puños de la misma se verían todas las puñetas bordadas, de un bordado sin igual. ¡Wow! Yo te invito a que estés aquí conmigo para que veas lo que puede suponer estar delante de gente, pero ¿te puedes llegar a imaginar lo que es estar ante el juez supremo con su toga? Os lo digo y tiemblo. Lo único que estoy confiado es que al mismo tiempo es mi abogado defensor. Y eso me consuela. ¡Voilà! Él es el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. Quien no lo reconozca como Salvador y pida perdón por sus malos pensamientos y acciones, será sometido a la ira de Dios. ¿Cómo puede ser que en 4 letras que componen la palabra Dios se pueda definir tanta infinita bondad, majestuosidad, amor, misericordia y justicia perfecta? Está comprimido ahí todo. ¿Te has dado lo importante que es cuando dices mi Dios? Mi Dios. Yo he hecho un acróstico. Me he hecho un acróstico para mí. Y he puesto Dios, de la D, divino, de la I, incomparable, de la O, omnisciente, omnipotente, omnipresente, todos los omnis que puedan haber. Y de la S, santo, santo y santo. Qué canción más bonita, ¿no? Me llega, ¿eh? Me llega. Y me llega porque también los músicos se ponen ahí, ¿eh? A darle bien, ¿eh? Las voces, el que dirige, Dani, de los que tocan los instrumentos. Punto 2. Quizás el que más nos cuesta, el que más me costó, el que más tuve que reflexionar. Os quiero dejar tranquilos, no porque me haya ido con otra mujer, la mía es preciosa. Y lo tiene todo igual que tiene cualquier otra mujer. Pero cuando os he dicho mi adulterio, es que tuve que empezar a poner hilo y aguja y primero ser valiente, ¿no? Y mirar cómo estaba y tal. Y hablé con algún hermano. Ostras, lo que me dijo un hermano, tú. Y eso que me quiere, yo lo sé. Saludos, porque sé que me estás viendo, hermano. ¿Quieres ser temido o amado? Porque eso es lo que va a ver el prójimo de ti. Lo digo claro, para que lo escuchéis. ¿Quieres ser temido o amado? Y luego fui a un amigo francés, que le tengo mucho cariño. Te quiero, Oliver. ¿Cómo está tu ira, Óscar? ¿Cómo está tu ira? ¿Mi ira? ¡Wow! Y venga a trabajar sobre la ira. Libro, estudio. Creo que ahí estamos, ¿no? Todavía. Hay mucho por recorrer, ¿verdad? En este punto cabe señalar
cómo actúa el pecado en nuestra vida, cómo Jesús eleva la ley y va directo a la raíz. El lugar donde se produce nuestro pecado es en el corazón, así lo determina su palabra, el cual, tentado, cae en la codicia o en el desafío de materializar un hecho pecaminoso. En el contexto del versículo en cuestión, el corazón alberga la codicia, fruto de caer en la tentación, la cual se manifiesta en el adulterio, que es el resultado del pecado. Hemos de ser conscientes que Jesús aquí advierte que el hecho de pensar en cometer un acto pecaminoso ya es considerado como una acción delictiva hacia el prójimo. Por tanto, ese corazón está impresentable hacia él o de forma más clara, sucio ante Dios. La Biblia nos dice en el libro de Jeremías 17:9 que el corazón es engañoso y perverso. Y el libro de Marcos 7, 21, 23, ¿quién me lo puede buscar? ¿Hay alguien que me lo quiera buscar, por favor? Quien lo tenga, que me lo diga. Marcos 7, 21, 23. 21 al 23. ¿Sí? Mirad lo que digo aquí, ¿eh? Es más escalofriante que da miedo leerlo. 21 al 23. ¿Ah, lo quieres? ¿Sí? Es igual, sí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 21 al 23. No. 21. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. 22. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Wow. No sé vosotros, pero a mí me da miedo cuando lo leo, ¿eh? Porque ahí estoy yo. ¿No me dejéis solo? ¿Hay alguien más que le dé miedo? No os da miedo los jóvenes, ¿eh? Tenéis fuerza ahí todavía, ¿eh? ¿No? Ay, ay, ay. Ya veremos cuando terminemos, ¿eh? Hablaremos, ¿no? La Biblia da una clara advertencia para no contristar el Espíritu Santo, según el libro de Efesios 4:30. Sacar todo aquello que pueda producir un corazón adúltero y contrario a Dios. Si no dejamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, la balanza estará al lado de la carne, ergo nuestro yo. Quiero ponerte un ejemplo. Todos tenemos una condición adúltera. Y a Dios no le puedes engañar. Yo la puedo esconder ante mis hermanos. Tarde o temprano algo se verá raro. Pero si tu carne está aquí, tu Espíritu Santo está aquí. Y esto está desequilibrado. Si dices que eres un hijo de Dios, aquí abajo el Espíritu Santo está contristado. No puede hacer nada. Ha entrado en tu corazón. Pero tú tienes que bajar tu carne para que Él pueda crecer. Y a medida que tú bajes, el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Es necesario que yo muengue en mi carne para que el Espíritu Santo crezca en mí, tal como dijo Juan 3:30, cuando conoció lo que Jesús estaba haciendo. Ahora es necesario que yo muengue para que Él crezca. Nuestra tarea ha de ser sin descanso, ocuparnos y preocuparnos de nuestra carne, permanezca crucificada. Él ya hizo su parte. Ahora nos toca a nosotros. Lucas en su libro es una acción clara para los que dicen ser sus hijos, tomar la determinación de coger cada uno su cruz. Quiero hacerte una ilustración de un pecado de pensamiento. Y vamos a centrarnos un poquito en el texto para ser literales. Quería coger dos nombres.
Pero claro, si cojo dos nombres, pues igual alguien me dice, hombre, ¿por qué me has cogido a mí? Entonces, para no tener problemas de copyright, tampoco quería coger a Joy, pero vamos a coger a Gozo. Y no quería coger a Oscar, cogeremos a Hollywood, ¿no? Y Gozo pasea un día por la calle y Gozo la ve, y pasa Gozo por la calle y lo ve Hollywood y dice, uy, mira, Gozo. Está bien Gozo, ¿no? Pero no queda ahí. Cuando Hollywood llega a su casa y está cómodo, empieza a pensar en Gozo. ¿Y qué piensa de Gozo? ¡Ah! Ostras, una isla paradisíaca. Y yo voy remando una barca. Y no hay nadie. Estoy yo con mi barca y Gozo está a lo lejos y yo la veo. Y está, wow, con su ropa sutil, sus posturas sutiles y me va diciendo, ven machote, ven, que te estoy esperando. Y yo voy erguido como un pavo ahí, ¡guau! Y cuando la veo, toda espléndida como está Gozo, hay los mejores manjares. Una música de fondo que no sé dónde sale porque estábamos solos, pero hay una música de fondo. Es un pensamiento. Las aguas son tranquilas, cristalinas. Lo que se aventura es fantástico. Y ahí dejo el pensamiento. He dicho que dejo el pensamiento, no penséis más. Ahí se acaba, ¿eh? Pero sí que te voy a decir una cosa. Coge este pensamiento y aplícalo a una situación en tu vida, cuando tengas oportunidad, donde seas tú el que montes la historia. En el pensamiento ilustrado, todas las acciones las has creado tú. La comunicación verbal y no verbal también la creaste tú. Es más, ella, Gozo en este caso, está vulnerable ante ti. Tu pensamiento ha hecho un maltrato. No la has llamado, no le has dicho, Gozo, voy a pensar en ti esto, esto y esto. Porque igual te dice, oh, si tú piensas eso, te doy un guantazo. ¿No? ¿Sí o no? ¿Quién es el que crea toda la historia? Yo. ¿Quién es el que toma el lugar de Dios? Yo. Porque allí nadie me puede juzgar. Es mi pensamiento. Es mi habitación cerrada. ¡Pam! Donde pensamos que Dios no nos ve. Es una agresión en oculto, donde estaba Dios presente, aunque tú no lo sepas, y observando cada uno de tus pensamientos. Debido a nuestra dureza de corazón, Dios se vio obligado en su amor a entregar a su Hijo por nuestros pecados. Y Él cumplió darnos un corazón de carne y quitar el corazón de piedra. Como dice el libro de Ezequiel 11, 19, 20. Quiero que cojas cualquier pensamiento oculto de tu corazón en esta mañana y trabajes en él. Porque el único que manda ahí eres tú. Y ahora quiero que cojas al prójimo que has escogido para ser torturado, para ser maltratado. Porque él no se puede defender. Lo que está pasando en el capítulo 5, versículo 28, es que ese hombre tiene rea a una mujer, sin escrúpulos. Y tanto da que sea un hombre con una mujer como una mujer con un hombre. Como antes os he dicho, el mundo que corre hoy en día está adulterado tanto por hombres como por mujeres. ¿Y tú no conoces a Cristo? Pues tengo algo que decirte. Si tú no has manifestado que eres un seguidor de Él
y vas a espaldas de Él, tu corazón es de piedra. No tienes un corazón de carne. Estás condenado a una muerte carnal y espiritual. Mi humilde recomendación es que escuches, pues la salvación viene por el oír y el oír la palabra de Dios, tal como dice en Romanos 10:17. Y si eres un hijo de Dios, si tienes un corazón de carne, que sepas que si tu corazón está anclado a pensamientos y acciones en contra de Dios, tu pecado es igual a un enorme colesterol que tapona las arterias espirituales, las obstruye, sin dejar paso a que el Espíritu Santo pueda fluir dentro de él. Estate ojo avizor, no sea que te dé un ataque espiritual en tu corazón, enfermo, y ¿qué pueda pasar? Recuerda, pon hilo a la aguja. Hay que trabajarlo. Tercero, el prójimo. Y aquí voy a hacer un viaje porque me gusta viajar. La Biblia es para viajar. No te puedes quedar anclado en el Antiguo Testamento, tienes que ir del Antiguo al Nuevo, del Nuevo. Es que es divertido porque ahí es donde está Jesucristo, ahí es donde está Dios, ahí es donde hay enseñanza. No podemos obviar que hay un Nuevo Testamento y no podemos obviar que hay un Antiguo Testamento. Si en el Antiguo Testamento había ley, ¿no había gracia? Pregunto, ¿qué pensáis? Sí, ¿no? Claro. Si en el Antiguo Testamento había ley, pero también había gracia. ¿O no os acordáis de Jueces? Toda la gracia que tuvo Dios con su pueblo, que constantemente que pecaban, Él los sacaba después de escuchar el clamor. Un ejemplo, ¿eh? Pero ahora vengo a la otra pregunta. En el Nuevo Testamento hablamos de gracia, ¿pero hay ley? Claro que hay ley. Claro que hay ley. Hay gracia, pero hay ley. Porque Él no la muestra, la ley. La ley no es una losa que tenga que estar machacando al cristiano. La ley es lo que nos advierte de cómo estamos. Porque es su palabra. Cumplir su ley, cumplir sus preceptos, es estar trabajando en tu salvación. Ya sabemos que no somos perfectos, pero tenemos que ser imitadores de Cristo. Y el imitador nunca será igual que el actor original. Esto es verdad, pero hemos de imitarlo. El versículo nos menciona aquel como hombre y mujer, claramente. Y nos lleva al libro de Génesis, lugar de origen de todo, donde todo lo que hizo Dios era bueno, estaba bien, pero se fue al traste por el deseo y la codicia de Eva y seguido por Adán, validando el pensamiento de Eva. Dios hizo al hombre perfecto, un hombre que seguro que cualquiera de los presentes lo desearía como esposo para su hija. Y viceversa, a la Eva. ¿Por qué lo digo esto? Porque ¿qué os pensáis que hizo Dios allí? Hizo un hombre perfecto. Hizo un hombre con todas sus cositas. Hizo un hombre guapo. Hizo un hombre atractivo. Hizo un hombre a semejanza del mismo Dios. Ese hombre, Dios lo preparó para vivir en el paraíso. Pero ahora os digo, hombres, ¿cómo os pensáis que se sintió Eva si de una costilla hizo a Eva? ¿Cómo tenía que estar? Yo me pongo en el lugar de Adán. Estoy ahí solo, poniéndole nombre a los animales. Todos tienen su pareja. Y yo no tengo mi pareja y estoy con el Señor. Y el Señor ve que no tengo pareja y de repente dice, duerme, te voy a echar a dormir, voy a coger tu costilla, venga, voy a hacer una mujer. ¡Fua! Si tengo una mujer pecadora como yo y cuando la conocí era lo mejorcito que vi en mi vida y ella lo mejorcito que vio en mí,
que no era ningún pibón yo, que era un chico normal. Pero ambos estábamos caramelizados, era una cosa. Y ahora vemos a nuestros hijos con sus novias, ¿no? Pero es que Adán, cuando vio a Eva, dijo: ¡guau! Madre mía, Señor, ¿qué has hecho? ¡Qué guapa está Eva! ¿Cuántas cositas tiene esta Eva? ¡Qué bien, Señor! ¡Gracias, Señor! Y llegó a decir una expresión brutal: esto es carne de mi carne, ¿y qué? Y hueso de mis huesos. Era algo de él. Era algo que le pertenecía a él. Era su prójima, la única que había. El pecado entró en ellos a propiciar una serie de excusas absurdas, todo con la intención de salir indemnes por sus hechos. Y por parte de Adán, aquello que era excelente, aquello que le hizo Dios, aquella prójima, llegó a culparlo, diciendo: he caído por la mujer que tú me has dado. Wow. Eva ya no era atractiva, no le trajo la felicidad para Adán y viceversa. La codicia de Eva y de Adán llevó al traste toda la creación, viéndose afectada por el pecado del hombre. No solo por querer ser igual a Dios, también por desafiar a Dios en su castigo que advirtió de antemano. Quizás pensaban que una vez que conocieran el bien y el mal, Dios no iba a cumplir, pero Dios es fiel. Su ira es perfecta. Desde ese momento, Adán y Eva transmitieron un rechazo entre ellos, y esto se tradujo en un desprecio del uno para el otro. El desarrollo de sus vidas fuera del paraíso trajo muerte de un hijo y condena de asesinato para otro. Todo era difícil y arduo. Todo esto sería una herencia para las sociedades humanas futuras, las que vivimos hoy. Un solo pensamiento de codicia, cuánto mal trajo a la humanidad. Expulsados de la presencia de Dios, el hombre y la mujer tuvieron que lidiar con el pecado. Desde entonces, hombres y mujeres son carne de codicia. El hecho de poder coger lo del prójimo se convierte en un acto normal y sin ningún tipo de remordimientos muchas veces. En el tiempo actual, la codicia se ha transformado en una forma más de vivir. No se concibe como un acto de juzgar. Me quedo parado. Porque hoy, si una persona es adúltera, la sociedad no lo condena. Hay muchas negativas. Era un fresco, era un mujeriego, tal cual, pero no hay una condena firme. El problema es cuando los seguidores de Dios quedan contaminados bajo esta sombra del mundo. Una vez que codiciamos algo que pertenece a nuestro prójimo, ¿has pensado que se lo estás quitando a Dios? Ultrajamos su nombre, quebrantamos su ley. Queda sucio el corazón. En Mateo 22, 38, 40 hay un mandamiento que todos sabemos, pero no sé si a veces ponemos en práctica. Yo fallo. Y fallo con los que más quiero, mi familia. Nos manda que amemos al prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Uy, qué flojito. Amemos al prójimo, ¿cómo? Como a ti. ¿Estás seguro? ¿Amamos al prójimo como nosotros mismos? La elevación de la ley de Jesús también está en nuestras relaciones con el prójimo. No quitarle, no menospreciar, no impedir que pueda crecer, sino todo lo contrario. Un corazón que atiende a Dios, medita en sus hechos y entiende que ha de amar al prójimo. Cuarto punto. ¿Cómo afecta a mi entorno mi adulterio espiritual? Incluido yo. ¿Cómo puede afectar a la vida de tu iglesia local?
¿En qué áreas de la Iglesia podemos tener corazones de soberbia y orgullo? ¿Lo hemos analizado? ¿Lo vuelvo a repetir? ¿En qué áreas de la Iglesia podemos tener corazones de soberbia y orgullo? ¿En las responsabilidades eclesiales que cada uno tenemos hay bandos de mejores y peores? ¿Generando en nuestros corazones amargura, envidia y dominio? ¿Hay tanto hermano imperfecto que tú eres el más mejor? ¿Y tu corazón manifiesta pensamientos de superioridad ante tu prójimo? Hay ciertas acciones ocultas con personas que ya están con otros, comprometidos o casados, donde la codicia genera divorcios, traumas eclesiales o el peor de los delitos, o en el peor de los casos incluso se llega a delitos. Nadie está exento, hermanos. Has de saber a quién tienes a tu lado, con quién te has comprometido, que primeramente es con Dios. Has de cuidar a la mujer y al hombre que Dios te ha dado. Has de cuidar a tus hijos. Cualquier acción de codicia que se separe de esto te va a traer una destrucción y va a perjudicar a la Iglesia. Ahí este me ha dicho, explica bien lo del polvorón, ¿eh? ¿Hay un hermano que no tragas? Pues sería como si te obligasen a comerte un polvorón rancio en verano a 39 grados bajo el sol. Porque a veces los hay, ¿eh? Guárdate uno de Navidad. Guárdate uno de estos polvorones de Navidad. El que menos te guste. Deja que se rancie y yo te lo recordaré en junio y te lo comes. Nos vamos a un sitio que haya calorcito. Mira, allí en Caldas, en el Farell, arriba de todo, que da un sol que pica y nos comeremos juntos el polvorón. Y verás cómo, cuando luego te diga, ¿qué? ¿Te ha gustado? Pues mira, este es aquel hermano que tú no tragas. Y Dios te dice que lo ames. Igual lo malo es que tú no sabes que eres un tío avinagrado, que es imposible tragarte. Esto puede ser. Yo tuve que darme cuenta de que era un tío avinagrado. Quizás esta predicación la tuve que hacer hace más tiempo, pero no pude subir al púlpito, hermanos. No pude. Un suceso y un acontecimiento me dio a ver quién era yo. Tenía que cambiar. Porque aquellos que estaban a mi lado estaban hastiados. Y tenía que tomar la decisión entre ser un hipócrita ser un adúltero, seguir con mi adulterio espiritual o querer cambiar. Por eso os he dicho que no estoy aquí para ser superior a vosotros, sino el más bajo de todos. ¿Hay ídolos en tu corazón que ocupan el tiempo y el lugar que le pertenecen a Dios? Las plataformas. Porque a veces pienso, jolín, si todas las películas que veo y todo lo que me trago lo dedicara al Señor, sacaría más beneficio. Últimamente sigo una persona, un chico que ha tomado la decisión de hacer la vuelta al mundo a pie, un tal Enrique Adventures, y yo lo sigo, pero cada vez que lo veo, digo, ¿y por qué hace eso? De hecho, antes de que se fuera de Cataluña, con mi esposa fuimos a verlo, quedamos en un restaurante, desayunamos juntos, y yo le hice una pregunta interesante.
¿por qué lo haces? No es que me convenciera su respuesta. Pero como me dijo que iba a pasar por Nepal, dije, nosotros tenemos un hermano allí que es misionero y tal, y siempre que no vengo a la iglesia procuro trabajar para el Señor, y me llevé un Nuevo Testamento para dárselo. Ya sabía que no lo iba a querer. Le hice un llavero de Marina para que al menos se le quedara el recuerdo que le había hablado del Señor. Pero me hizo una pregunta a mí. ¿Y por qué ese chico ha dejado la familia y todo para ir allí? Porque Dios es su motor. Dios es el que ha tocado su corazón. ¡Guau! Se quedó perplejo que una persona por Dios fuera a predicar el Evangelio. ¿Y esto por qué lo digo? Porque debemos estar ocupados y preocupados por nuestra salvación. Y nuestro primer ministerio en la Iglesia es amar al prójimo y, hermanos, evangelizar, evangelizar, evangelizar. Porque hoy aquí seguro que hay alguien que no conoce a Cristo. Y su corazón es de piedra. Y en tu vida familiar, ¿cómo el pensamiento es mecánico a tus hechos? Porque ya no piensas, ya cuando ya has pensado, ya es mecánico. Cargado por un día laboral duro, con tus jefes, que vas calentito y simplemente te levantas con el pie izquierdo, fruto de tu corazón amargado y frustrado, se traduce en gritos, enfados, carácter agresivo, ira descontrolada, insultos, ausencia o posibles búsquedas de adicciones. En Mateo 5:29, continuación del 28, dice que es mejor extirpar lo que nos hace caer. Y lo dice así: si tu ojo te es ocasión de caer, ¿cómo dice? ¿Cómo? Sácatelo, arráncalo, desprécialo. No, es mejor que estés ciego. Es mejor que estés ciego. ¿Y qué quiere decir esto? No quiero que nadie vaya a casa ahora a sacarse los ojos. Por favor, no es esto. Lo que te está diciendo es que pongas remedio. Que si tú ves que tienes una condición adúltera, porque sabes que si vas relacionándote con una mujer vas a caer, apártate. Y viceversa. Que si te has levantado con el pie izquierdo, intenta levantarte con el derecho. Y si con el derecho tampoco, quédate un ratito en la cama, que igual estás mejor. Que si hay un hermano que no te cae bien, porque no lo tragas, porque es imposible, empieza a buscar mecanismos que pienses que a él Dios también lo ama. Trágate tu orgullo, porque esto es crucificar nuestra carne. Esta es la tarea que nos toca. Él murió por nuestros pecados, pero yo tengo que luchar por crucificar mi carne. Y querido amigo, si vives de espaldas a Dios y no crees en Él, no está el Espíritu Santo en tu vida. Tu vida es una montaña rusa. Tus decisiones las controlas tú. Tus pensamientos circulan por tu corazón sin respetar ninguna señal de advertencia. Vives bajo la injusticia del mundo. Te conformas con propuestas de este mundo, pensamientos que solo buscan tu satisfacción y que se manifiestan en adulterios y quién sabe en qué más. Pero si estás hastiado de seguir una vida sin rumbo, escúchanos, habla con nosotros. Por favor, no te vayas con alguna duda. Y sobre todo, si hoy has venido, te invito a que vengas el próximo domingo.
Y luego te voy a decir, y ven otra vez, y ven otra vez. Porque ahí donde se predique la palabra, y cuantas más veces escuches del Señor, llegará un momento que Él te va a dar un corazón de carne. Juan 3:16 nos dice que por amor entregó a su Hijo. Y lo entregó para que no te pierdas. Si en esta mañana estás aquí, hastiado de tu vida mundana, de tus inmensurables delitos, de tus adulterios brutales, que no sabes dónde meterte ya porque estás hastiado de todo lo que has probado, o simplemente no te has planteado nunca que haya un Dios que te pueda tocar, date una oportunidad. Deja que Dios te toque. El oír viene, la salvación viene por Él, y el oír, la palabra de Dios. Recuerda, todo esto simplemente ejemplos para hacernos pensar en qué se ocupa y preocupa nuestro corazón. Si hay un pequeño aliento de codicia en tu corazón, debes de ser consciente de lo que demanda, de lo que Dios nos demanda. Un corazón quebrantado, Dios no desechará, según dice el Salmo 51:17. Como te dije al principio, este versículo hurgó en mi corazón. Tuve que examinar mi corazón y mis pensamientos y ser consciente que mi relación con lo que más quería estaba siendo difícil, por decir algo suave. Tuve que poner remedio y avanzar para mejorar. El adulterio espiritual no solo es estar en contra de Dios, es no amar al prójimo como a Dios mismo. Si codicias al prójimo, estás tocando algo que le pertenece a Dios. Y os lo digo de verdad, siempre que hay malos pensamientos, siempre tú sales ganando y el prójimo sale perdiendo. ¿Y qué pasa? Pues que aquellos, que una vez me impactó, aquellos 2 peces que hablaba Joan, ¿os acordáis cuando Joan nos habló de los 2 peces que nos dio el Señor? Pues aquellos 2 peces que te dio al principio, como estás metido en tu corazón y ocupado en tu corazón, se están pudriendo, se están echando a perder. Si no acudes rápidamente, quizás te apartes y llega un momento que Dios no sea algo importante para ti. Dios dice que cuidemos nuestra salvación. Y cuidar nuestra salvación depende de cuidar nuestro corazón. Y me dirás, ¿qué debo hacer? Pues el punto 5 y último. Punto 5, Josué 1:9. Jolín, ¿Josué 1:9? Oye, que yo sepa, Josué iba a iniciar una guerra, ¿no? Iba a pasar algo que Dios le prometió que ganaría y tal, ¿no? Un día de la semana pasada fui a ver a un compañero, al Prat del Llobregat. Le comenté sobre mi predicación y ambos estuvimos hablando y compartiendo de cómo sobre un pasaje, un texto, un versículo puede darte a priori una enseñanza que no habías contemplado con anterioridad. En ese instante me comparte unos versículos de Josué, 1, de 6 al 9. Pero me quedé con el 9 y me dice el versículo, ¿no te lo he dicho yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y yo quiero mirar a la cámara y darle gracias a mi hermano Dani. Un abrazo. ¿Y por qué? Porque acto seguido, él me comentó su inquietud, que si este texto era de aplicación cuando estábamos en pecado delante del Señor.
Y dije, hombre, wow. Claro que os iba a comentar que tenemos que leer la Biblia y orar cada día, claro, ¿cómo que no? Cuando tenemos un problema. Lo primero que debes hacer cuando estás en esta situación es enfrentarte con fuerza en aquello que es tu adulterio en tu vida. ¿Qué sentidos son los que te llevan a pecar? Determinar tu condición pecadora. Escudriña tu corazón con oración y ruego al Señor. Dedícate tiempo a observar aquello que te lleva al pecado. Mira tu codicia y en qué se transforma tu codicia. Y acto seguido, muestra con valentía. Pide ayuda a hermanos. Mira qué hermano está en una posición que te puede beneficiar, que te puede ser de ayuda. Un francés, un italiano, un americano, un español. Es una iglesia internacional. Seguro que hay alguien, algún hermano que está preparado, más viejo, más joven. Pero tienes que ser valiente. Tienes que luchar con tu pecado. No te acobardes. Dilo, tengo esto. No me podía esconder. Tenía que buscar ayuda. Oliver, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? Sí. ¿Y la promesa? ¿Por qué no hacer la tuya? Él promete estar siempre contigo. Y acabo rápidamente. Si nos visitas hoy y no conoces a Cristo, te propongo lo mismo. Sé fuerte. Hoy has escuchado y estás en la tesitura de una muerte espiritual. Mira lo que Dios ha dicho y escudriña tu corazón. Sé valiente. Si no entiendes, pregunta, pregunta y pregunta. El resto, te puedo prometer que vendrá por añadidura. No tengo nada más. Pero si no pensabas en qué proyecto puede tener la Iglesia este año, 2026, ¿qué os parece si utilizamos como proyecto nuestro corazón? Nos dedicamos a nuestros corazones. ¿Qué os parece como proyecto? Que el Señor os bendiga en esta mañana.